Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros y vamos a celebrar el último coloquio en torno a Iribertegui y tenemos la fortuna de disponer hoy aquí de dos poetas muy representativos, muy en comunión con el espíritu y la personalidad de Miguel Iribertegui y que son además quienes han trabajado para seleccionar, fijar el corpus poético de Miguel. Pues tengo aquí a mi derecha a Antonio Praena, dominico, granadino, premiado recientemente con el premio José Hierro y con el Ciclos de la ONCE, entre otros. Edita en Visor, es profesor de teología en la Facultad de Teología de Valencia, pero es también párroco, es un hombre metido en el fragor de la pastoral y de la vida y confiesa que de esa materia extrae la mayoría de las veces la inspiración y la formulación de su poesía. Y a mi izquierda está Emilio Rodríguez, dominico, poeta de Madrid, vive en Parque Lagos y son dos tipologías asimétricas, pero extraordinariamente ricas las dos en su identidad. Emilio es más sedado, más contemplativo. Desde el escenario de Parque Lagos tiene el privilegio de contemplar los azules velazqueños de la sierra, que yo creo que también le inspiran, y tiene una dedicación profunda, paciente, extensa y tenaz a la elaboración de sus poemas. Les advierto antes de empezar que tengo mucho problema para hablar de Miguel, porque me voy a emocionar muchísimo. El camino que hemos compartido por años no solamente fue de proximidad física, sino también de una especie de encuentro persistente. Los años de formación en cursos inmediatos y varios de ellos compartidos, así como la edad coincidente, nos ha llevado a una notable comunicación. En los cursos de filosofía escolástica, el encuentro con la teodicea y la metafísica nos ofrecía un descubrimiento de los llamados trascendentales, según el concepto desarrollado por el tomismo, y nuestro panorama mental se expandía. Y la búsqueda de la belleza que nos motivaba a ambos también nos llevaba a una comunicación personal. Más tarde, ya en Salamanca, la teología nos agrupaba físicamente en las llamadas clases de suma, que recibíamos 2 cursos agrupados. Fuera de las aulas, nuestra comunicación seguía viva. Esto a pesar de los casi 200 estudiantes que hemos llegado a ser en algún momento en San Esteban. Miguel muy pronto destacó como artista plástico, además de las dotes nativas de su actividad en la música. Recuerdo que durante nuestros estudios de filosofía en las Caldas de Besaya, un lugar de la provincia de Cantabria, comenzó a presentarse a unos concursos convocados por alguna organización juvenil del momento en Santander, y sus esculturas en barro ya anunciaban los temas y los formatos que más tarde serían su especialidad. Siempre obtenía algún premio y multiplicaban los comentarios sobre su originalidad y su talento expresivo. Durante todos estos años la actividad musical fue constante en él, no solamente en la dimensión litúrgica, en la que era destacado acompañante con el armonio a los cantos litúrgicos de la celebración coral. Más tarde esta actividad se acrecentó con la actividad de formación musical y dirección de jóvenes aspirantes en la Virgen del Camino, León. Una vez realizados los estudios de Bellas Artes, también la enseñanza del dibujo fue actividad que desarrolló con gran dedicación y eficacia. De esta época proceden los esbozos y apuntes rápidos que
que pueden verse en las distintas exposiciones que se han hecho de su obra. La escultura fue desde muy pronto su actividad preferente, siempre a partir del barro y en formatos pequeños. También fue muy constante en los temas elegidos, sobre todo la referencia navideña, pero también las diversas formas de grupos humanos. Fue muy constante la modelación de ángeles, expresando en ellos un asombro enternecido y sin variar en una constante búsqueda expresiva. Otro de sus temas preferidos era la figura del pastor, siempre rodeado por su rebaño, como formando un bloque expresivo muy eficaz y muy original. También en algún momento aparece otra forma de grupo humano que sería permanente en él, los grupos musicales de voces o de instrumentos. En este momento que no podemos fechar, es como si la experiencia del contacto con la Facultad de Bellas Artes hubiera puesto en pie una sensibilidad que ya era innata en él, pero que ahora se reorienta y parece salir a flote con nuevas manifestaciones. Por lo que respecta a su dedicación a la poesía, siempre se había mostrado más reservado. Solamente algunos, más cercanos a él, sabíamos algo de esta actividad. Uno de los poemas más antiguos de los que se ha conservado es la historia de Adán, contada en primera persona, que puede confundirse con su propia historia y que desarrolla la imagen bíblica del modelador de barro, o sea, del creador. Una actividad que Miguel vivía de forma bastante cercana. Entre los temas más presentes está también la de los ángeles, unidos al misterio de la Navidad primero como mensajeros o bien desarrollados en una persistencia del asombro. No humanos, pero siempre en una visión muy tangible, son rostros y gestos que transmiten serenidad y cercanía desde una realidad que pertenece a lo intangible. De ser mensajero de lo oculto pasan a ser algo así como la otra dimensión de lo humano, transidos de belleza y lejanía, como una invitación a ser explorados por el tacto. Los ángeles regresan siempre a sus contornos, están en movimiento y de alguna manera también contienen música y nos vinculan con lo que seguimos considerando invisible, pero permanente. Su búsqueda de expresión del movimiento en la forma asciende en un escalón a raíz de su traslado a esa casa de formación de León, de la Virgen del Camino. Allí se encuentra con una forma de deporte con gran arraigo popular en la provincia, las llamadas aluches, adquieren en sus manos como una alada dimensión que coloca el cuerpo humano en una agitación casi sonora. Dos cuerpos evolucionan hacia volutas espirales de gran eficacia expresiva, pero también en una llamativa dimensión casi de vuelo. Los poemas rescatados de diversas anotaciones y procedencias contienen gran cantidad de temas y de estilos, pero hay cierta persistencia en lo espiritual, religioso y también en la forma clásica, sobre todo sonetos. En varios momentos persiste un lirismo levemente machadiano que se demora en el asombro de la belleza que le llega desde los paisajes o desde los estados de ánimo y deseos que discurren claramente a la sombra misma de San Juan de la Cruz. Pues tras la presentación en la que han llegado los datos biográficos de Emilio, lo que yo quería presentar esta noche es de alguna manera la impresión o lo que de alguna forma en la lectura de todos los textos de Miguel ha ido surgiendo como lo característico de su poesía, la que podríamos llamar la poética de Miguel Iribartel. En primer lugar, quería subrayar la pertinencia y agradecer también la publicación del corpus poético de Miguel Iribartel, que si no contiene toda su obra, ya que muchos de ellos se habían conservado en cuadernos o bien en su ordenador de forma dispersa y Gonzalo ha ido reuniendo, sí que en su versión final refleja muy bien
los puntos más bellos o los puntos, digamos, sublimes de la poesía de Miguel Iriberten. Creo que la pertinencia de la publicación radica fundamentalmente en que nos va a permitir contemplar la obra de Miguel teniendo también delante los textos en los que con sus propias palabras, de forma explícita, en verso, de forma pulida, de forma depurada, él va a expresar algo que a lo mejor nosotros solamente tenemos como intuición al contemplar sus esculturas. En ese sentido van a cerrar un círculo. Los círculos en Miguel nunca se cierran, pero sí que nos van a dar la propia explicitación verbal y versal de Miguel sobre lo que es su mundo espiritual y su mundo estético. En primer lugar, yo voy a citar una serie de características y voy a ir citando, leyendo versos de Miguel para que tenga su palabra el protagonismo entero. En primer lugar, quería señalar que como característica general, como eje transversal y vertebrador de lo que en ese recorrido, en esa lectura de la obra de Miguel yo he intuido, me venía a la mente y al corazón casi un verso de Claudio Rodríguez, un verso de poesía castellana en una de las voces en las que alcanza su máxima expresión, Claudio Rodríguez. Ese verso, sin duda por todos conocido o escuchado alguna vez, dice: la más honda verdad es la alegría. De tal forma que yo he percibido como columna vertebral que recorre, que está presente en los diferentes temas, estilos, registros de la poesía de Miguel, una alegría que se fundamenta en la verdad, y una verdad que es la verdad de encontrarse abrazado, rodeado, dentro, fuera de la verdad y de la alegría. En Miguel está la verdad de la alegría, es decir, esa verdad que solamente cuando se mira con alegría, cuando se mira desde una posición esperanzada, vital y espiritualmente, se puede descubrir, y que sin embargo permanece velada, oculta, para aquellos que no miran con los ojos de la alegría. La verdad de la alegría, la verdad que descubre la alegría. Pero a la vez, en la obra poética de Miguel encontramos también la alegría de la verdad. Es decir, una alegría que brota de alguien que se ha encontrado, que se ha abrazado, que se sabe cimentado, construido como persona en una verdad, aunque es una verdad peculiar. La verdad del cristianismo, una verdad no cerrada, no conclusa, no opaca, sino una verdad que le abre a descubrir otras verdades casi de una manera centrífuga, una verdad centrífuga desde la que él se encuentra con todo lo creado y que a la vez es fuente, motriz de alegría. La verdad, la alegría, y la alegría de la verdad, como rasgo característico. Y hilada a esa verdad y a esa alegría, encontramos un éxtasis a ras de suelo, es decir, una poesía estática, un éxtasis, una poesía dictada desde una experiencia del éxtasis y de la gloria, que sin embargo no abandona nunca la realidad, lo cotidiano, lo más cercano, lo más humilde, lo más sencillo. Es una especie de gloria vivida, experimentada a ras de suelo. Y voy a ir leyendo versos de Miguel. Cuando lea versos de Miguel lo voy a ir diciendo para que distingamos su verso pulido de mis palabras, a veces un poco diletantes y dispersas. Dice él: tesoro de verdad, de luz tesoro, seno de vida, deja que te abrace. Derrama sobre mí tu éxtasis de oro, que solo la verdad de éxtasis nace. Es una poesía que, decíamos, tiene su fuerza motriz en ese estado de gracia, en ese estado agraciado, pero sin ninguna forma de estridencia. Es decir, la experiencia de la gloria, la experiencia de la gracia, de la que dimana esa alegría, no hace que Miguel se vea obligado a crear un estado de discurso diferente, separado, especial, incomprensible, que haga opaca, que haga
de alguna manera inaccesible su poesía, sino que siempre se mantiene en un plano natural, humano, comprensible. Es la gracia que potencia las posibilidades expresivas del discurso humano, y a la vez es lo humano que capacita y que hace posible que esa gracia, que esa gloria se pueda expresar, se pueda decir. En el fondo es el misterio de la encarnación llevado a la poesía. La gracia potencia lo humano hace visible, versable, lo divino, lo glorioso. Pero a la vez Miguel nos sorprende de vez en cuando porque el éxtasis, que en él tiene una raíz, una raigumbre fuertemente agraciada, lo vive en situaciones absolutamente paganas. Es carnaval y vivan los excesos, que yo también me exalto y participo. Es decir, esa exaltación, ese éxtasis, lo vive también en asuntos tan mundanos como pueda ser un carnaval. La experiencia de la gloria le lleva a potenciar, a vivenciar con mayor intensidad lo humano. Bueno, pues a partir de este eje y de esta fuerza, voy a concretar una serie de características que en la lectura de la obra de Miguel pues me han ido saltando a la vista. ¿Cómo consigue él expresar esa alegría agraciada y esa verdad? En primer lugar, a través de una poesía figurativa. Se trata de una poesía que se puede comprender, que tiene un perfil identificable. El poeta Miguel no juega a hacerse el raro, tampoco juega a ser el enfant terrible, sino que juega a ser el hermano que se esfuerza en hacer comprensible aquello que él ha intuido. Hacerlo comprensible, hacerlo fácil, que se entienda, que se vea lo que quiere decir. Aunque para llegar a ese nivel de sencillez ha tenido que realizar un trabajo de depuración, de humillar, no es la expresión, de hacer más humildes las palabras hasta casi desvanecer el trabajo y que nos produzca la sensación de facilidad. Se entiende, se comprende, pero no podemos olvidar nunca que detrás hay un trabajo de depuración, casi de ascesis, para que al final el logos, que es de lo que se trate, el logos comunique y transmita pues toda su potencia agraciante, liberadora. Así se expresa él. Del autor propietario fui regalado a mí. Me soltó desprendido, me ubicó figurado. Y había subrayado ese me ubicó figurado, en el cual la palabra figurativa queda introducida dentro del mismo verso, y a la vez en el cual él se encuentra a sí mismo dentro del verso ubicado y figurativo. Es decir, se ha encontrado consigo mismo en el propio poema, que es un poema que él reconoce que es regalado. Es decir, se encuentra con su verdad, se puede contemplar mejor que nada en una obra que reconoce que no es suya. Una intención de claridad que le posibilita a la vez el descubrimiento de sí mismo con una luz que resalta mejor sus perfiles más humanos, pero que los puede ver como aceptables, como agradables, a la luz precisamente de ese autor propietario que le regala, que le inspira, y que al regalarlo y al inspirarlo le dice también quién es él, quién es el poeta Miguel Iribertegui. Junto a ese carácter figurativo también quería señalar la delicadeza y la suavidad, muchas veces cercanos al modernismo. Emilio ha hablado de la influencia de Machado, pero yo en muchos versos he notado también la influencia de Juan Ramón, en algún momento también algún verso lorquiano, pero hay una tendencia a la delicadeza y a la suavidad, que digo nos permite también ver en las palabras esa característica propia de su escultura, los perfiles alabeados, redondeados, las aristas pulidas, y hasta una cierta especie de sinestesis cromática, es decir, un goce en los colores que son siempre colores suaves, colores tendentes al pastel, a la acuarela, que hacen atractiva la figura, aunque sea a través del color otorgado por medio de las palabras. Otra característica es el registro popular.
Y claro, yo como vengo del sur y vengo de Granada, había detectado casi de forma automática un verso, algunos versos de impronta lorquiana. Madre, ¿dónde pongo mi beso? Tu beso, en mi beso, hija. Es claramente un poema espejo de algún otro poema de Lorca. Es decir, lo popular, y que engarza de una forma muy coherente con lo que hemos dicho. La comprensión, el abajamiento casi kenótico a la realidad, pero sabiendo que es una realidad agraciada, en la cual va a contemplar el misterio mejor que en un discurso elevado, inaccesible, abstracto. Otra característica que en la selección de los poemas que se publicarán de Miguel he notado es la casi ausencia de patetismo. Y mira que esto es difícil a veces para los poetas, no sé si Emilio coincidirá conmigo, pero no he encontrado patetismo en ningún momento, y lo quiero subrayar por lo siguiente. Miguel tiene una poesía consciente, alejada de la melifluosidad, por el hecho asumido de ir más allá del dolor, pero de un dolor que él no desconoce, que ha experimentado. Miguel en su poesía tiene conciencia del absurdo al que puede verse abocada una vida humana. Dice, aquel que sienta sus manos vacías antes de morir, si quiere hacer algo grande, que no se intimide, que cante la plenitud de todo, de la vida y del beso. Miguel intuye el riesgo patético de una vida vacía, de tener las manos vacías precisamente ante la experiencia de la muerte, que parece que anula el sentido de nuestra existencia si no tenemos un horizonte más allá, como él tenía en la resurrección, pero no se detiene en la experiencia patética, sino que de una forma la más sencilla posible da la vuelta a lo que podría ser un final trágico, un final oscuro, que muchas veces es una tentación a la que se ven sometidos los poetas porque es mucho más impactante, es mucho más teatral, y resuelve el poema en la sencilla suavidad de un beso. Esto me lleva también a notar algo de la poesía, es cuando tú quieras vamos acabando y yo voy aligerando. Me delecto en... Otra de las características que en la selección había notado, y en relación con lo anterior, es que Miguel se aleja de un esquema binario y dualista. Yo siempre he pensado que la orden dominicana y la teología dominicana de alguna manera nace como una forma de presentar una alternativa distinta a los dualismos, cátaros, albigenses o incluso platónicos. Y lo digo por lo siguiente. Es decir, no hay en la poesía de Miguel una opción o entre el bien absoluto o el mal absoluto. La posibilidad del fracaso o de la victoria, de la oscuridad o de la luz. Sino que detecto en él más bien un esquema ternario e integrador, es decir, una belleza que no ignora la posibilidad terrible, malvada, fracasada u oscura de la vida, sino que la integra en una nueva realidad que es un elemento tercero, casi analógico. Él conoce la experiencia de la creación, conoce la experiencia del bien, pero conoce también la experiencia de la muerte, del fracaso, del vacío, de la tristeza, de la depresión, de la soledad. No se trata de elegir entre una u otra alternativa, sino de dar un paso más allá que integre lo que de la propia vida y del propio Dios nos puede decir ese segundo momento negativo, oscuro, triste o dramático que forma parte de la realidad vital del ser humano. En ese momento tercero, casi analógico, por aquí algún padre tomista creo que querrá saber lo que quiero decir, consigue dar un paso en el cual sus versos nos llevan de nuevo a la claridad, de nuevo a la esperanza, de nuevo a el valor del decir y el valor de la vida humana, pero que a la vez dejan huella, dejan constancia de esa posibilidad, de ese drama que de alguna manera ha dejado también su huella, su rasgo en la vida humana y en el decir mismo, en la poesía misma. En un poema dedicado a la Virgen,
también en el que veo una cierta inspiración de Lope de Vega, dice: humano el cielo fue, la tierra gloria, gozaste el primer dolor celeste y el verbo del primer escalofrío. Es decir, en la encarnación el verbo conoce el primer escalofrío, el primer frío humano, pero a la vez el dolor se convierte en un dolor celeste. En ese nacimiento el dolor queda transfigurado. Pasamos a una realidad nueva que no desconoce ese dolor, ese escalofrío, pero que lo transfigura. Bien. Esa nueva verdad, ese nuevo estatus poético en el que Miguel habla, no sería posible sin la experiencia de la resurrección. La poesía de Miguel mira y dice las cosas desde la experiencia de la resurrección. Un poema suyo dice así, y es la continuación del poema anterior, del poema que decía que el que tenga miedo ante la muerte, que no se intimide. Acaba así: se oirá su canto más allá de la muerte. Y más adelante en otro poema dice: oh sepulcro que contienes todas las primaveras, oh amanecer que inauguras la luz de todas las auroras. La capacidad de contemplar y de adivinar en el sepulcro contenidas todas las primaveras. Primaveras que nacen del sepulcro, un momento tercero, pero que no ignora el paso por el sepulcro, por la experiencia de la muerte. Bien, también ante la muerte no se detiene, y voy a ir yendo un poco más rápido. El pavor de la muerte, la experiencia oscura no le detiene, no se queda en el lamento, no se queda en la inacción, en la pasividad, sino que a propósito de la muerte misma, contemplando su absurdo, si lo miramos desde una manera solamente humana, dice, referido a la muerte: es sagrada porque el hombre es sagrado. Es horrible porque el hombre es sagrado. Necesita evangelio que la desnude, su poder de violar, que la ataque con golpes de vida, que la reduzca con fuerza de libertad. Es decir, frente a esa realidad contemplada, asumida, incorporada al poema, él propone una alternativa. La alternativa es el evangelio. La muerte necesita evangelio, que la reduzca con fuerza de libertad, con golpes de vida. Bien. Bueno, pues otra característica que está muy en relación con lo dicho y con la sencillez con la que él logra solucionar pues esto que son los grandes temas de la vida y de la poesía de todos los tiempos, es que a veces nos sorprende con un toque naif, infantil. Expresiones como payaso soy con ramo de embelesos, o este soneto también que termina así, es un soneto dedicado a la relación, al diálogo entre María y Jesús, el verbo encarnado, que termina así. Así el verbo niñez irresponsable madura en experiencias importantes. Qué risa, madre, cuando me han matado. Es un poema en el que Jesús está jugando con sus amigos y juegan pues eso, a matarse, me imagino, a tirarse piedras, etc. Y al final, con una especie de bucle irónico que integra la que será la experiencia de la pasión de Jesús, Miguel resuelve el poema de esta forma tan naif. Qué risa, madre, cuando me han matado. Una característica, y quizá con esto termino, importante que me parece en la poesía de Miguel, es que es una poesía táctil, o al menos yo le he puesto ese título, una poesía táctil. Y es que notaba muy presente en su palabra la huella de su identidad como escultor. Pero no solo, o no principalmente como escultor, sino como creador que trabaja a través del proceso del modelado en barro. Primero trabaja el barro, a continuación, tras el barro ha de venir un proceso de vaciado para que luego lo que ha sido trabajado en una materia blanda, sencilla, humilde, cotidiana, la primigenia de las materias, quede convertido en una escultura de bronce. El barro, el vacío y el bronce. Una vez más, ese
proceso triple, barro vacío, bronce. Pero señalaba que más que como escultor, como artista del modelado, precisamente porque los dedos están continuamente presentes en muchos de sus versos. Leo algunos. Me llamaron del barro unos vientos táctiles, vivaces. La alegría digitaba en mis miembros, aún abofetados, otra vez los dedos. En otro poema, referido a las madres, y sus dedos son finales sapienciales. Dedos sapienciales, que no acarician, informan, dan el ser. Siempre presentes los dedos, el tacto. Y como encontramos también en sus esculturas, ese carácter inacabado en el cual el grumo, la huella alabeada, la forma del dedo todavía presente en alguna forma, en algún pliegue, en algún recodo de la escultura. Como contemplamos esas esculturas, la huella de las manos, la huella de los dedos, también en sus poemas encontramos rasgos de inacabamiento que le dan a la vez un carácter humano, una cierta gracia, pero a la vez también un carácter misterioso. Es decir, hay algo no completado, algo no terminado de pulir, en lo cual yo creo que reside gran parte del misterio, del encanto y de la perfección última. Los poemas han de trabajarse muchos, pero luego hay que despeinarlos. Hay que hacer un último trabajo de humildad que consiste en hacer que el trabajo arduo, extenuante, a veces no se note. No sé si es la muerte la que ha dejado estos poemas con esa sensación de inacabamiento, pero sin duda yo creo que le otorgan misterio y le otorgan esa imperfección más perfecta que hace que suscite en nosotros la ternura y que la obra de alguna manera quede abierta pues, a una lectura definitiva, que será la lectura que encontremos el día que volvamos a abrazar y a encontrar a Miguel. Muchas gracias. No sé si yo recuerdo las primeras conversaciones con los responsables en que yo casi iba con humo en las manos. Estaba convencido de que la aportación poética de Miguel era de gran calidad, como lo es toda su obra, que, inexplicablemente, en algún sentido, no está en la calle, no está editada. Él, yo creo, abusando de la imagen anterior, ha venido a Salamanca, yo creo, no a pedirnos este favor, pero así a desvelar que hay mucho que decir. Y en este sentido me parece que tanto las palabras de Emilio y la emoción que ha puesto al convivir y al ser compañero de vida con él, y las que ha dicho Antonio, son como una fuerza persuasiva que hace más necesaria esa publicación, como hace o como se publicará el resto de su obra, o gran parte de su obra. Y eso que decía Antonio, de que en algunos versos quedan abiertos, como si hubieran sido sorprendidos por la muerte, pasa también en parte de su escultura y de sus dibujos, que le ha cogido un poco a traspié. Él contaba con más años para redondear seguramente y para progresar en esa creatividad que él tenía. En este sentido, yo creo que este acto está pidiendo a gritos que cuando tengamos el libro materialmente podamos cumplirlo ya con la lectura concreta de sus versos. Yo había pensado que por ser un lujo tener aquí a dos poetas muy actuales, darles a ellos unos minutos por si querían hablar de qué tienen entre manos. En definitiva, es una comunión también del fondo de la poesía con lo de Iribertegui, qué están haciendo o qué último libro han publicado y en qué medida esta sociedad nuestra tiene un déficit de estas palabras de aliento y de revelación. Bueno, sí, puedo decir algo de lo que estoy haciendo, pero no me gusta mucho hablar de mí, y mucho menos de mi poesía, que no domino, que no quiero dominar tampoco.
Bueno, estoy preparando un libro que ya está en prensa, pero de que no conozco la fecha de aparición ni me corre prisa. Ya no será en este año, aunque está ya imprimiéndole, que se titula ya Lugar de manantiales. Porque en mi libro anterior, que no se presentó en este local, pero se presentó en Salamanca también, el profesor Zamarreño, conocido de sobra por todos los que estamos aquí, dijo que el libro ese, Tiempo para los ojos, se titula, era una especie de senectute mía. Y bueno, soy mayorcito ya, pero lo de la senectute no diré que me aterroriza, pero sí me pone serio. Entonces, por eso he titulado el nuevo libro, que es el que va a salir, y espero que pueda presentarles pronto, Lugar de manantiales, porque quiero volver a brotar. No sé, yo sigo vinculado a Salamanca, claro, porque esa tertulia que fundé con un grupo de gente sigue funcionando, todos los martes en San Esteban. Y desfila por ahí mucha gente interesante, muy variada en número, pero ayer estuve en la tertulia y bueno, me quedé sorprendido. Sigue la revista que hemos fundado, se llama Papeles del Martes, que nos publica la Diputación casualmente, que tiene mucho éxito fuera de España. Ha habido tesis doctorales, en Francia 2 por lo menos, sobre Papeles del Martes. Yo no sé, yo terminaría leyendo un poema reciente mío, si les parece. A propósito, un segundo de lo que has dicho, el profesor Zamarreño, tú tienes un verso que dice, o una expresión, que estás cansado todavía no he descansado de la infancia, por contraposición a esto de senectute, ¿no? Y yo quería decir que Zamarreño decía que esa era una de las vetas poderosas, una de las intuiciones de asombro de la poesía de Emilio. Y entronca un poco, por volver con Iribertegui, este sentido de lo teológico, que decía también Antonio Iribertegui, de acercar la verdad para que pueda ser entendida por los niños, y que la infancia es una de las referencias vitales más serias. En ese sentido quería subrayar eso. Perdón. Sí, bueno, es el verso de mi primer libro, Pregunto por el silencio, que tuvo como 30 años de gestación, se publicó tarde, pero empezó a escribirse pronto. Y a propósito de eso, me ha recordado que tengo aquí un poema muy reciente, que leí en la tertulia ayer, que es muy breve, sobre ese mismo tema, recurrente en mí. No voy a hablar de mi infancia, que fue maravillosa en lugares increíbles de Asturias, pero el poema se titula porque me gusta mucho la contraposición, eso lo he aprendido en la Sagrada Escritura y en las parábolas de Jesús de Nazaret. Lo titulo Estado de sitio, porque quiero hablar de qué hago yo al escribir. Y dice así, es una sola frase todo el poema. La tapia cenicienta que confluye en el rincón de luz enfebrecida delimita los tiempos, los afanes de aquella infancia lenta que no tuve. Si quieres leer otro poema un poco más largo, pero vamos, no. Pero si lee Antonio alguno. Antonio va a leer también alguno, y termino yo con uno de Iribertegui. Bueno, para que no se diga que lo que he leído no es un poema porque es una frase, pero voy a leer un poquito más largo. Sigo en el mismo tema de reflexionar sobre lo que llaman ahora los especialistas metapoesía. ¿Qué es lo que yo quiero hacer cuando hago poesía? Y el título también es contrapuesto a lo que pretendo decir. Lo titulo Manifiesto del tedio. Y dice, por dentro de la luz corren las páginas y se queda descalza la mañana. En vez de ventanales tienes gritos o esa especie de noche en que te envuelves. Las horas más delgadas y más lentas se van quedando solas en la sombra. En los balcones llueve y se reflejan periódicos nocturnos con toda la espuma de los días. Clamor en los relojes,
Una espada da en torno a los días carenciales. Barcos inexistentes rayan la piel airada de los ríos. Pisadas y discursos se desgranan en todos los relojes. La voz más destacada es pájaros sin alas, un raudo incendio de nostalgias. Retratos encendidos decoran las esquinas y un manto de cigarras arropa y configura todo el cielo. La memoria es un rostro de ceniza que otorga dimensión a las vasijas donde madura el tiempo. Un poema que se titula Pájaros en Scalafeli. Scalafeli es un convento en la sierra de Córdoba, un convento de dominicos en un paraje pues hermoso, donde estuvo Fray Luis de Granada escribiendo su obra Introducción al símbolo de la fe, y cerca del cual también la familia de Luis de Góngora tenía un paraje. Pájaros en Scalafeli. En la sierra de Góngora y Fray Luis de Granada, recién aterrizado de un viaje muy lejos de mí mismo, un silencio de pájaros me acoge y acoge mi dolor. Los pinos mitológicos, el eco de los frailes que cantan vísperas muy dentro, no sé si del convento o de mi alma, hacen que vengan a mis ojos historias que aquí mismo sucedieron en un tiempo remoto y tan cercano. Recuerdo la leyenda de San Álvaro que fundó este convento junto a un Cristo mendigo. Si historias como esta siguen vivas, lo están para quien anda las veredas de Paz y de Tomillo de esta altura, volcada a la ciudad lejana y sola. Los recorro perdiéndome entre jaras, trepo riscos con mis zapas de muelles, cae el sol sobre las torres de Córdoba y es hora de volver. Como en mi vida, desciendo por ladera diferente. Cajas de pizza y de preservativos vacías forman parte del paisaje. Ya decía Fray Luis que en este mundo todo el amor lo mueve. Las estrellas, el vuelo de las aves, el instinto de hundir la carne en otra, sea eso amor o amor tan solo. Algún motero me ciega con su faro. Se ha hecho tarde y el pecho de la luna se dibuja con un tatú barroco. Ya lo ves, no son buenas compañías los poetas mayores. Por ejemplo, Fray Luis y Luis de Góngora. He querido tener una palabra a la medida de ellos, pero no. Así es que vuelvo de la literatura a los sentidos, por el tajo más hondo y arriesgado. Oigo los pájaros y lloro. Leo, recito 2 sonetos y cerramos la... Uno se titula Amor y dice: agredido de ti por el costado, me creció regalada tanta vida. Cuando besaste mi verdad herida y tu dolor con mi dolor mezclado. Tu sombra milagrosa vivió al lado, burlando la frontera establecida de distancias, y mi alma recorrida por tu nombre, amor desenfadado. A cada trote alegre del te quiero, a cada beso o tacto de tu mano, se llenó de fulgor mi cielo triste. No mi vivir, tu amor fue lo primero. Tuve conciencia de sentirme humano, tan solo cuando tú me lo dijiste. El otro es Palabra, que hace un elogio del poder del amor. Tengo palabras claras, bien medidas, para citar la rosa, el aire, el suelo, ajustadas al ser terrestre en celo, poseer en idiomas otras vidas. Sé definir los gozos, las heridas, clasificar un reptil, medir el cielo, cantar el triunfo que contiene un vuelo y soñar con las voces más fingidas. Pero la noche de tus ojos tristes, alzada en la galaxia de tus manos, ha dejado mi voz amordazada. Con misterio de abismos te revistes y condenas mis versos ya lejanos a temblar y morir sin decir nada.